has descubierto que vas a ser madre? ¿Sientes otra vida palpitando en tu interior? ¿Frunces el ceño? ¿No quieres confesarlo a tu familia? ¿Quieres destruir una vida que es parte de ti? Mi amiga, reflexiona. Son tantos los inconvenientes que vendrán después. La libertad que buscas con la destrucción del ser que late en tu interior será luego el lazo que te mantenga atada a una serie de sufrimientos y agonías que tú misma no alcanzas siquiera a imaginar. El aborto provocado sin justa causa es ni más ni menos que un crimen grave, un crimen del que seguramente te vas a arrepentir más adelante, un crimen en el que el espíritu solamente, a costa de mucha infelicidad, puede reparar, cuando permite que la víctima le acompañe en una futura reencarnación bajo densas cargas de resentimiento y amargura. Aparte de eso, la persona que llega a este acto extremo de abortar va a pasar por unas enfermedades de larga duración. Ellas se encargarán de corregir la actitud mental de la delincuente que aborta, a fin de que los sutiles tejidos del perispíritu se recompongan para próximos compromisos en el área de la maternidad. La esterilidad y la frigidez, tal como ocurre con otros problemas femeninos, derivan naturalmente del abuso de la sexualidad en una encarnación o existencia pasada, así como de abortos perpetrados por la irresponsabilidad y el máximo egoísmo que dan origen a neoplasias malignas inmediatamente después o en los próximos procesos de reencarnación, exigiendo extirpación de los órganos genéticos cuando no arrebatan la vida física de manera dolorosa y fulminante. No siendo el autor de la vida, el hombre no puede disponer a voluntad de las pasiones primitivas sin contraer compromisos para sí mismos. Es necesario entender que al tomar como préstamo los elementos que corporifican el ser, se torna instrumento de las leyes de la creación que le honran con la oportunidad de cooperar en el proceso de la evolución, no permitiendo interrumpirla sin que incurra en un delito grave, verdaderamente grave, de elevada significación. La sexualidad solamente debe ser ejercida cuando se es responsable bajo las bendiciones del amor y al amparo de la legislación vigente, típica del momento de acuerdo al grado evolutivo de cada pueblo. En todo renacimiento o nuevas experiencias de vida aquí en la Tierra, hay razones que conducen un espíritu hacia otro, ya sea por los automatismos vigentes en el cosmos o por las programaciones de cuidadosa elaboración con la finalidad del perfeccionamiento de cada uno, dentro de las obligaciones de las necesidades que los entrelazan y los afianzan. De este modo, cada cual renace no siempre donde merece, pero sí donde los factores y las condiciones le son más propicias para el progreso. Las injerencias precipitadas en las disposiciones de la vida, por este o aquel motivo, redundan casi siempre en decepciones, desastres o perturbaciones que podrían ser evitadas. Amiga querida, el amor, en cualquier expresión, es una auténtica bendición de Dios que fortalece al mundo. Contemos con eso. Y el amor de una madre, en razón de las energías superiores que las reviste, es portador de aún mayores fuerzas al encontrar eco en el amor de Dios, nuestro Padre, que rige la vida en todas sus dimensiones. Caigamos en cuenta, además, que el primer derecho natural del hombre es el de vivir. Vivir, sí. Nadie tiene derecho de atentar contra la vida de su semejante, ni de hacer
lo que pueda comprometerle la existencia corporal. De esta manera, queridas madres, debemos despertar para esta realidad, sentir a vuestro hijito pidiendo la oportunidad de crecer a vuestro lado. Una vida es muy importante para el espíritu deudor, y a veces el rencor que guarda el espíritu que rechazáis se convierte en odio y en un enemigo que os estará persiguiendo por todas partes. Estos espíritus ven la realidad desde el otro lado y os hablan pidiéndoos auxilio. De ahí que muchas veces cuando maquináis el aborto, el sueño se convierte en una pesadilla, apareciendo ese espíritu que rechazáis, a veces suplicándoos que lo aceptéis, pero otras veces es un terrible enemigo que os amenaza, despertando después en un muy mal estado, perturbándote y atemorizándote. La verdad es que hay hoy en día muchos libros, textos, videos, audios, programas de radio, expresiones en los medios de comunicación que explican con mucho detalle las fatales consecuencias del aborto. Ahora, si estamos a tiempo, y seguramente que lo estamos, hay que leerlos, hay que verlos, hay que escuchar esos programas. Todo ello nos ayudará a esclarecer muchas cosas que desconocemos y cosas que nos pondrán sobre aviso sobre las fatales consecuencias de esta terrible decisión. Uno en el cual podemos ver la realidad de un aborto es el aborto a la luz del espiritismo. Aquí en la Radio Colombia Espírita tenemos muchas opciones a través de esta franja en defensa de la vida. Por eso tenemos que pensar que esta campaña de Sí a la Vida comprende principalmente ese elemento clave de atender a una nueva vida que está llegando. Así no la deseemos, así sea aparentemente fruto del infortunio, de una violación o una situación no deseada. Pues bien, es un espíritu que está pidiendo camino para una nueva encarnación. Por eso decimos sí a la vida, no al aborto.
Argumentos para la institución del aborto. Aquellos que defienden el derecho a la vida en otros ámbitos, hoy se manifiestan pro-abortistas en nombre de eso que llaman progreso, ignorantes quizá de que el aborto representa un crimen atroz, un crimen que además de violar los derechos que asisten al no nacido, compromete muy seriamente el futuro espiritual de cuantos se implican en esa trama lamentable. Y para convencer a la sociedad de las bondades de estas prácticas como un medio de evitar en el futuro males mayores, según dicen, no dudan en utilizar e instrumentalizar a la mujer, a la futura madre. Se habla además del derecho que asiste al sexo femenino a decidir por la vida de aquel que lleva en su seno y que, según proclaman algunos, no es más que un ser vivo pero nunca humano, a pesar de que tengamos un código genético único que nos identifica como tales desde la concepción, siendo el embrión resultante de la unión de nuestras células reproductoras un ser humano en todos los aspectos y como resultante de este hecho, con todos los derechos que asisten nuestra humanidad. Se manipula la conciencia hasta límites insospechados en nombre de la libertad, de la modernidad y el egoísmo, encumbrando a la mujer a una posición de falsa superioridad para decidir sobre la vida de ese inocente ser que lleva entre sus entrañas. Se le explica que es dueña de su cuerpo, de su vida, pero nadie la informa de lo que ese crimen representa para ella y su futuro espiritual. Se la incita a disfrutar de su sexualidad sin responsabilidad, despojándola de lo más bello que una mujer posee y que más la aproxima a Dios, el don de dar vida a otro ser, de acoger por amor en su vientre a un espíritu que vuelve al plano carnal, de acompañarlo en su lucha, de seguirlo en su evolución, de hacerle posible todos los medios físicos y espirituales para que desarrolle su humanidad integralmente. En definitiva, se hace uso y abuso de la conciencia femenina en beneficio de oscuros intereses, casi siempre económicos, en los que ya ni siquiera se contempla la opinión ni el derecho de los varones que, como futuros padres, también poseen. Recordemos que un hijo es cosa de dos. Se olvida además por ignorancia que el nuevo y pequeño habitante ha de ser respetado, amado, querido y aceptado, aunque no siempre las circunstancias que puedan rodear esa gestación sean las más deseables. El aborto, como la eutanasia, la pena de muerte o cualquier otra cuestión en la que el derecho a la vida se vea violado, merece que como cristianos que somos, nos unamos para luchar contra estas grandes injusticias. Sabemos que los valores morales y espirituales en nuestra sociedad cotizan a la baja en estos tiempos, pero no por ello debemos dejarnos arrastrar por las corrientes materialistas, callando y consintiendo que se denigre al ser humano hasta convertirlo prácticamente en un pedazo de carne sin ningún valor, despojado del respeto, debido que como hijo de Dios tiene. Cabe preguntarse qué podemos hacer desde nuestro punto de vista. Desde luego, no escondernos, no volver la cara y la mirada hacia otro lado. Nuestra moral espírita ha de hacernos reaccionar ante la injusticia y la barbarie de ese mundo materialista. En estos momentos nuestra conciencia nos grita que ha llegado la hora de dar testimonio como verdaderos cristianos, tal y como el propio Jesús nos pide. Nosotros los espíritas conocemos, o decimos conocer y comprender, el mundo espiritual. Nos llenamos de razones explicando los mecanismos de la reencarnación. Hablamos de la justicia divina, de la inmortalidad del alma, de la ley de causa y efecto. Y por todo ello no podemos escondernos argumentando que se trata de un tema delicado, de un problema de conciencia personal, en un intento desafortunado de huir de lo que nos compete. Nosotros debemos comprometernos porque tenemos una responsabilidad también en el ámbito social. Cierto es que no podemos ni debemos condenar ni violentar a nadie, pero sí estamos obligados a exponer, a informar, a educar espiritualmente a quienes ignoran la gravedad de estos actos, sin prejuicios, sin miedos ni temores, con entera libertad,
con la libertad de quien es consciente de su propia responsabilidad moral. Desde el momento en que tomamos una actitud pasiva ante estos hechos, estamos demostrando nuestra incapacidad y nuestro atraso moral, y aún sin quererlo, nos estamos convirtiendo en cómplices indirectos de estos crímenes que tanto nos denigran como seres humanos. Urge entonces que retomemos desde el respeto y la práctica fraterna y caritativa lo que nos corresponde como espíritas y cristianos que somos. El Maestro Jesús nunca se escondió, nunca volvió la cara ante el dolor, ante el sufrimiento y mucho menos ante la injusticia. Nunca buscó subterfugios para huir de sus responsabilidades. Todo lo contrario, luchó para ejemplificar y ser consecuente con la moral que vino a enseñarnos, aún a costa de su propia vida. La doctrina espírita busca la transformación del ser humano, que habrá de desembocar en la evolución de todo el tejido social y por ende en el ascenso de nuestro pequeño planeta en esa escala de los mundos. Todos y cada uno de nosotros estamos invitados a colaborar para que este plan divino pueda llevarse a cabo. Solo con nuestro compromiso serio, con nuestra contribución consciente, todos unidos, podremos hacer posible los pequeños cambios necesarios para ello. Basta con hablar sin tapujos en nuestras charlas, con exponer nuestros argumentos, con llamar a las cosas por su nombre y olvidarnos de lo que es o no es políticamente correcto en esta sociedad llena de hipocresía y falsa moral. Seamos valientes como lo fueron muchos de los espiritistas que nos han precedido y que aún en tiempos de represión y de condena alzaron la voz para defender aquello en lo que creían. De no hacerlo, estaremos incurriendo en un error cuyas consecuencias probablemente no seamos capaces de prever. ¿Quién sabe cuánto bien podremos hacer y cuántas conciencias podremos despertar en nuestros centros espíritas, en nuestros amigos y familiares, con nuestros niños y jóvenes? Nuestro compromiso con la doctrina espírita va mucho más allá de nuestra visita semanal a la casa espírita, mucho más lejos del estudio y de la participación en las diferentes actividades en nuestro ámbito. Requiere además que demos testimonio a cada paso y que no neguemos a Cristo por temor y por vergüenza de ser juzgados. Es necesario ofrecer alternativas a quienes puedan encontrarse en situaciones comprometidas. Hay que posibilitar la educación en una sexualidad responsable, inculcando los valores precisos para que no se vea más como una simple diversión alocada, insistiendo en darle el valor y la grandeza que le corresponde como fuente de creación que es. Urge entonces enaltecer la magnitud de la vida, de cualquier tipo de vida por encima de todas las cosas, situaciones o circunstancias, ofrecer siempre una salida y aplicar y explicar que el ser humano es algo más que esta materia que podemos ver y tocar. De esta manera estaremos contribuyendo a sentar las bases para el cambio que nuestra sociedad necesita, colaborando para que el espiritismo, siendo el consolador prometido por Jesús, pueda ver cumplida su misión en este planeta de expiación y pruebas. Son muchos los espíritus que en el mundo espiritual esperan pacientemente una oportunidad para reencarnar, y muy pocos los que lo hacen con la seguridad de poder llevar adelante sus compromisos con éxito. Tristemente muchos de ellos se ven rechazados, expulsados violentamente e incluso odiados por aquellos que debieron acogerlos con amor, lo que les empuja a situaciones lamentables que solo el tiempo y la misericordia de Dios podrán paliar. A nosotros espíritas nos incumbe trabajar para aclarar, para ilustrar, para guiar a las conciencias de aquellos que nos rodean, siendo miembros plenamente activos en nuestra sociedad, recordando siempre las palabras de Emmanuel cuando nos dice:
quien disponga de luz, ilumine el camino de quienes andan en las tinieblas. Continuamos hablando sobre el aborto. ¿En qué momento ocurre el milagro de la vida? ¿En qué instante el soplo de vida comienza a animar el cuerpo de aquel nuevo ser que pronto surgirá en la tierra? La respuesta a estas preguntas siempre inquietó a la humanidad. Meditaron sobre ella filósofos, religiosos y científicos, pero solamente la religión ofrece certezas. Lo más interesante es que esas certezas son muy semejantes, lo que indica que las diversas tradiciones religiosas alrededor del mundo guardan entre sí muchas cosas en común. Por ejemplo, casi todas las religiones enseñan que la vida se inicia en el momento de la concepción. En aquel momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo, se inicia lo más complejo y conmovedor del proceso, la formación de un nuevo cuerpo humano. Y lo aseguran los religiosos. Es en ese instante sublime que el espíritu se une al cuerpo en formación. Por eso también las religiones son unánimes en reprobar el aborto. La única excepción es cuando el embarazo amenaza la vida de la madre. Y eso también es una unanimidad entre las creencias. Bueno, si es así, todas las religiones humanas desaconsejan el aborto. ¿Por qué la humanidad entonces insiste en esta acción, la del aborto? ¿Qué es lo que hace con que padre y madre escojan matar a su hijito? ¿Qué nos mueve en dirección a una actitud que mata a una criatura frágil y desprotegida? Pues la respuesta la encontramos en nuestro propio egoísmo. Cuando nos vemos en una situación que amenaza nuestro confort, en general nos defendemos escogiendo una actitud defensiva. El problema es cuando nuestra actitud viola los derechos de los demás, y eso definitivamente ocurre cuando se hace el aborto. Sí, porque en el silencio del vientre crece un cuerpo que ya tiene dueño. Será morada de un espíritu inmortal. Abrigará a un hijo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, los que creemos en Dios, pensamos que aquel cuerpo en formación
es la morada de un hermano nuestro, un ser especial que las manos de Dios depositaran en nuestros brazos. ¿Y cómo recibimos esa nueva vida? ¿Qué hacemos con el divino regalo que nos llegó a las manos? ¿Será correcto sofocarlo cuando está todavía tan frágil y pequeñito? No. La vida pide protección y amparo. En todos los países e idiomas del mundo, la maternidad es alabada como sublime. No podemos, en nombre de la modernidad, corromper los valores morales y éticos que heredamos. La ley natural es la del progreso, jamás de retroceso. Hoy, el discurso de mucha gente es que la mujer debe tener poder de decisión sobre su cuerpo. La legalización del aborto es tratada como un avance de los derechos humanos, pues se alega que la medida va a proteger a las mujeres pobres que hacen abortos ilegales. Son argumentos equivocados, parten de principios erróneos. Primero, porque el feto es otro ser, él no es parte del cuerpo de la madre. Y podríamos añadir, ¿de qué derechos humanos hablamos? Derechos humanos están para garantizar prácticas éticas y no para legalizar un asesinato de niños. Y si deseamos de hecho proteger a las mujeres pobres de las consecuencias de un aborto ilegal, deberíamos invertir en salud y educación. Son antídotos. Las mujeres informadas van a usar métodos anticonceptivos. Tendrán acceso a la información. No necesitarán matar para evitar la gestación. Por otro lado, ¿dónde está el amor de que tanto hablamos y aspiramos sentir? El ejercicio del amor nos recomienda cuidar de los más débiles. ¿Qué amor es ese que se aparta de la vida que florece? El amor acoge, bendice, fortalece. Es la expresión máxima de la solidaridad. El amor seguramente no mata. Reflexiones de Johanna de Angelis. Ventanas en el alma. El sentimiento y la emoción normalmente se transforman en lentes que filtran los acontecimientos, dándoles color y connotación propios. De acuerdo con la estructura y el momento psicológico, los hechos tienen un significado que no siempre corresponde a la realidad. El que usa lentes oscuros, aun ante la claridad solar, ve el día con menor intensidad de luz. En las relaciones entre los seres humanos, los hechos también adquieren connotaciones de acuerdo con el estado del alma de las personas involucradas.
Por lo tanto, es urgente y necesario conducir los sentimientos de modo que se equilibren los hechos con relación a ellos. Una actitud sensata es un abrir de ventanas en el alma, con el fin de observar bien los acontecimientos del transcurso de los seres humanos. De acuerdo con la dimensión y el tipo de apertura, será posible observar la vida y vivirla de forma agradable, aun en los momentos más difíciles. Hay quien abre las ventanas del alma para dejar que se exterioricen las impresiones negativas, haciendo uso de lentes oscuros que todo lo ensombrecen con el toque pesimista de censura y quejas. Pon en tus ventanas el amor, la bondad, la compasión, la ternura, con el fin de que escoltes al mundo y a su cortejo de acontecimientos. El amor te permitirá ampliar el círculo de afectividad, bendiciendo a tus amigos con la cortesía, los estímulos entusiastas y la tranquilidad. La bondad irrigará de esperanza los corazones secos por los sufrimientos y las emociones despedazadas por la aflicción que se te acerquen. El perdón constituirá tu fuerza revigorizadora puesta en beneficio del delincuente, del malo, del demente que te busque. La ternura rociará el perfume reconfortante de tu afabilidad, levantando a los caídos y apoyando a los que se tropiezan. Así tú impedirás que caigan cuando estén cerca de ti. Las ventanas del alma son espacios felices para que se expanda la luz y se realice la comunión con el bien.